Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta segunda jornada de la Semana Social 2020, que bajo el lema Llamados a Remar Juntos, estamos llevando adelante. Queremos recordarle en principio, por favor, que sean tan amables de compartir el link, de darle me gusta, de ir anotando las inquietudes e interrogantes que vayan surgiendo a medida que van escuchando las exposiciones, para después, cuando terminemos con las mismas, podamos dar lugar al pequeño espacio en donde esas interrogantes y esas dudas que tengan o esas propuestas que vayan surgiendo puedan ser respondidas por cada uno de los expositores. Así que hoy, martes 25 de agosto, el cronograma es, en primer lugar, va a estar la Pastoral Aborigen, en la persona de Viviana Vaca, coordinadora de la región sur del equipo nacional de Pastoral Aborigen. Luego va a estar el padre José María Dorfeo, en su carácter de delegado diocesano, del equipo diocesano de Pastoral Aborigen, y finalizaremos con la presencia del padre obispo Ángel José Macín, presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Aborigen. Así que ahora, en principio, le damos la bienvenida, le decimos muy buenas noches a Viviana Vaca, y le pedimos que, por favor, comience con su testimonio. Buenas noches, Viviana. Buenas noches para vos, para toda la gente que está en sintonía. En las manos de Dios, Padre y Madre de todos los pueblos, comenzamos esta compartida agradeciéndole a Él y a ustedes por la presencia a través de las redes. Pensamos iniciar esta presentación contándoles brevemente qué es ENDEPA, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, del cual somos parte desde DIPA, Neuquén, desde el equipo diocesano. En unos minutos vamos a compartir un pequeño video que nos mostrará en líneas generales cuál es la misión de ENDEPA, las prioridades que tenemos en el acompañamiento junto a los pueblos indígenas en Argentina. Después va a tomar la palabra el padre José María, que es uno de los delegados diocesanos de nuestro equipo, que nos contará más en detalle cuál es nuestro camino aquí en la diócesis de Neuquén, y va a finalizar, como decían recién en el comienzo, el padre obispo Ángel José Macín, que es en este momento el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, que nos acompaña desde hace ya varios años. Él ha sido padre sinodal en el Sínodo de la Amazonía el año pasado, y nos invitará a pensar cómo ser una iglesia con rostro indígena. Bien, en agosto de 1980 se conformó el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, ENDEPA, donde desde un principio nuestro equipo diocesano de Neuquén estuvo presente. Somos un equipo eclesial católico al servicio de los pueblos indígenas, con espíritu y búsqueda constante de una práctica ecuménica de diálogo interreligioso. En 1984, estamos hablando, de 40 años, 36 años atrás, la Conferencia Episcopal Argentina asume la Pastoral Aborigen, creando la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen. Desde entonces, siempre a nivel nacional, nos han acompañado varios obispos, y los obispos de Neuquén también, ¿no? Han estado siempre, desde un comienzo, don Jaime, don Agustín, el padre Marcelo, el padre Virginio. Antes de compartir con ustedes este video del que les mencionaba, nos parece importante decirles que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, y sobre todo en esta época de pandemia, lamentablemente los pueblos indígenas son permanentemente avasallados en sus territorios, despojados de sus derechos, muchas veces expulsados de sus lugares, perdiendo no solo la tierra, el lugar donde ellos habitan, sino también poniendo en riesgo la profunda cosmovisión que los pueblos tienen en relación con ella. También desde ENDEPA, desde este equipo nacional, formamos parte de instancias latinoamericanas como es AELAPI, la Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena, y también desde hace unos años somos parte de la Red de Iglesias y Minería, como una manera de darnos ánimo y apoyo ante las graves violaciones a los derechos de los pueblos que están sucediendo permanentemente en Latinoamérica, especialmente a causa del modelo extractivo que estamos padeciendo, donde líderes de las comunidades, agentes de pastoral, luchadores por la defensa del ambiente, son diariamente secuestrados, ultrajados,
asesinados, violadas muchas mujeres cada día. Y bueno, quisiera concluir, ¿no?, antes de ir al video, recordando unas palabras que nuestro querido Papa Francisco le dijo a nuestro padre obispo Ángel Massín, ¿no?, hace unos años atrás, en una visita que le hiciera en noviembre del 2015. Dice Francisco: la pastoral aborigen es un servicio a los pueblos originarios, inspirados en la figura del buen samaritano, y un acto de reparación histórica ante el exterminio y la postergación de estos pueblos. Ahora sí, los invitamos a compartir este video, que va a terminar de contarnos un poco esta vida que lleva ENDEPA desde hace 40 años, y luego ya le vamos a dar la palabra al padre José María. Nos vamos a adentrar en el camino del equipo diocesano de pastoral aborigen en Neuquén. Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero nunca pudieron matar nuestras raíces. Somos un equipo eclesial católico al servicio de los pueblos indígenas, con espíritu y búsqueda constante de una práctica ecuménica de diálogo interreligioso, un espacio de diálogo de encuentro y diálogo de culturas. Acompañamos a los pueblos indígenas como aliados en la lucha por la defensa de sus territorios y sus derechos, constantemente asediados por proyectos y decisiones enmarcadas en modelos extraactivistas que no los consideran ni respetan debidamente. Entendemos que el respeto de la dignidad de las personas, la diversidad de las culturas, la historia de cada pueblo, su espiritualidad, organización, autonomía y participación protagónica son las bases fundamentales para una sociedad más justa. Contribuimos a la posibilidad de tejer una sociedad argentina sustentada en la aceptación de los pueblos y culturas, donde se hagan efectivos los derechos humanos y en particular los derechos de los pueblos indígenas, asumiendo la realidad pluricultural reconocida por la Constitución y las leyes provinciales, nacionales e internacionales. Aprendemos, al caminar junto a los pueblos indígenas, a ampliar la mirada, los sentimientos, el espíritu y las relaciones, abrir los horizontes y encontrar los valores de los pueblos que guardan fuerza interior de un espíritu grande y comunitario. Desde hace más de 30 años, ENDEPA, junto a la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, vienen caminando junto a los pueblos indígenas de nuestro país, articulados con otros equipos de pastoral indígena de las conferencias episcopales de América Latina. La presencia de 42 pueblos originarios que en la actualidad viven en nuestro país nos hablan de la diversidad, riqueza y desafío que esto significa para Argentina y para la Iglesia. En su visita pastoral a Temuco, el Papa Francisco nos hacía esta invitación: todos estamos llamados al Quimemongen, al buen vivir, como lo recuerda la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. El buen vivir nos sale al encuentro como un evangelio de vida posible, digna para todas las personas y todos los pueblos. Jesús de Nazaret promulgó con su vida y con su muerte y su victoria sobre la muerte el buen vivir del reino de Dios. Él es personalmente un ejemplo universal del buen vivir, del buen convivir. Reino de Dios y buen vivir, en el fondo, de alguna manera coinciden. Si la utopía que anunció Jesús, por la que vivió y luchó, fue la vida, y la vida en abundancia, en plenitud, ¿qué otra cosa significa buen vivir sino vivir en armonía con nosotros mismos, con la comunidad, con el cosmos, con el misterio? Con el corazón agradecido, seguimos caminando junto a estos pueblos, desde una pastoral que intenta vivir testimonio y anuncio en clave intercultural, creyendo firmemente que la interculturalidad es un acto de fe en la presencia de Dios en todas las culturas, que nos invita al respeto, al cuidado, al diálogo y a la valoración. Equipos de pastoral aborigen en las diócesis de Argentina: Humahuaca, Jujuy, Orán,
Formosa, San Roque, Resistencia, Posadas, Oberá, Iguazú, Santiago del Estero, Reconquista, Mendoza, Santa Rosa, Neuquén, Bariloche, Viedma, Esquel, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y oficina de Endepa en la provincia de Buenos Aires. Es preciso escuchar a los pueblos originarios, frecuentemente olvidados, y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada. Pierda su identidad y riqueza. Papa Francisco. Van a dar la palabra. Bueno, acabamos de visualizar el video que nos presentara Viviana, así que ahora vamos a darle lugar al Padre José, quien también va a brindar una breve exposición al respecto del tema que hoy nos concierne, que es la pastoral aborigen. Bienvenido, Padre José, buenas noches, adelante. Bueno, gracias Donald, gracias Viviana. El caminar de la pastoral aborigen aquí en nuestra diócesis comienza desde antes de la llegada de don Jaime de Nevares, nuestro primer obispo, con los misioneros salesianos que recorrían todo este territorio. Al pasar los años, con la impronta fuerte de este pastor, don Jaime, y también de otros misioneros como el padre Oscar Barreto, el padre Francisco Calendino, el padre Valerio, el padre Antonio Mateos, etcétera. La pastoral aborigen siempre fue una opción prioritaria para los misioneros, misioneras, y lo sigue siendo. Por eso, junto a los demás equipos de pastoral aborigen del país, queremos caminar junto con los pueblos originarios, en particular nosotros con el pueblo mapuche, en zonas rurales, en zonas urbanas, desde, por supuesto, el anuncio del Evangelio. Y esto es primero para compartir la vida, la fe, la espiritualidad desde el diálogo, desde el anuncio, poder también contribuir a construir una sociedad más justa, menos racista, donde realmente se reconozca la diversidad de los pueblos y las culturas, y donde se hagan efectivos los derechos de los pueblos indígenas. En lo que hoy es la provincia de Neuquén, viven más de 60 comunidades mapuches, que a pesar de situaciones de dolor que se viven, realmente celebran cada día la vida, manteniéndose en su gran mayoría, manteniendo la lengua materna, su espiritualidad a través de la rogativa, del guillatún, sus modos propios de organización. La mayoría de estas comunidades son, por lo menos las que acompañamos nosotros, son cristianas, católicas, evangélicas, y en varias comunidades constatamos cómo la propuesta de Jesús, el Evangelio de Jesús fraternalmente se va encarnando en su propia espiritualidad, sumando de esta manera y fortaleciendo su fe. Es así que en muchas comunidades encontramos animadores de comunidades, celebradores de la palabra, catequistas, misioneros de la Virgen, etcétera, que van animando y que van sosteniendo la fe en las comunidades. Nosotros como equipo, a lo largo de estos 30 años, nos reunimos cada mes, delegados de los equipos locales, de Andacollo, de Chosmalal, de Loncopué, de Zapala, de Las Coloradas, de Aluminé, de Villa Pegüeña, de Junín, de los Andes, alrededor de 20, 25 misioneros, misioneras, nosotros llamamos gente de pastoral, que mes a mes nos encontramos para planificar actividades, primero que surgen de los consensos que tenemos como ENDEPA, como Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, y después
las prioridades que vamos definiendo aquí en nuestra provincia en relación al acompañamiento del pueblo mapuche. En estos últimos años, nuestras prioridades han apuntado a fortalecer, en primer lugar, la espiritualidad. Después, el fortalecimiento también de la identidad cultural. Otro tema muy importante para ENDEPA y para EDIPA, la asesoría jurídica. Y por último, el cuidado de la casa común. En cuanto al fortalecimiento de la espiritualidad, desde hace más de 20 años, nosotros llevamos adelante lo que llamamos encuentros de espiritualidad mapuche. En el mes de noviembre, estos espacios de encuentro así para compartir desde nuestras espiritualidades, alrededor de 100 participantes, de los cuales más del 80% son mapuches, provenientes de diferentes comunidades de Neuquén, de la provincia de Chubut, de Chile. Nos convocamos en todos estos años, como les decía, en el mes de noviembre, durante 3 días, en los que compartimos lo que vivimos, lo que esperamos, lo que nos duele, lo que nos preocupa, la alegría que tenemos ante lo que va creciendo, lo que vamos logrando, lo que todavía tenemos que conseguir, unidos esos días a través del Guillatún, de la rogativa, de celebraciones, de trabajos en grupo, de plenarios, de fogones. Son instancias de reflexión que nos animan, que nos desafían a enriquecernos en este camino de la interculturalidad y del diálogo. Dentro de este campo de la espiritualidad también tenemos algunos encuentros de reflexión. Todos los años, como equipo, compartimos lo que llamamos el encuentro de reflexión, en el que nos reunimos no solamente los delegados de los equipos locales, sino también los demás agentes pastorales que comparten la vida junto a las comunidades mapuches. Tomamos 2 jornadas para reflexionar sobre algún tema específico en torno a la espiritualidad. Por ejemplo, el año pasado reflexionamos sobre interculturalidad y diálogo. En cuanto al terreno del fortalecimiento de la identidad cultural, el conservar, por ejemplo, el idioma es un elemento fundamental de la identidad cultural de un pueblo. En el año 2017 dimos inicio a lo que llamamos el internado lingüístico en Mapudungun. El internado lingüístico de Mapudungun tiene por finalidad la puesta en práctica de un método así intensivo para enseñanza, para aprendizaje del Mapuzungun en jóvenes mapuches y no mapuches. Contamos con la presencia de 4 docentes mapuches universitarios que vienen de Chile y que se dedican a llevar adelante esta experiencia con esta metodología así intensiva de aprendizaje. En este campo también realizamos encuentros de jóvenes. El objetivo principal es generar un espacio de encuentro, compartir experiencia, aprendizaje, sabiduría entre jóvenes mapuche del Puel Mapu, que es Argentina, y de la Gulu Mapu, que es Chile. Los jóvenes en estos casos son acompañados por mayores de sus comunidades, generalmente líderes religiosos, son quienes transmiten los Nelam, consejos, y son los que transmiten el Kimun, la sabiduría, a los participantes. Son espacios donde se comparte desde la espiritualidad mapuche y cristiana, y desde el diálogo y el compartir fraterno. Y también están los encuentros también de mujeres indígenas. Desde hace unos años venimos brindando un espacio para mujeres mapuches de las comunidades con las que compartimos la vida de todos los días, ¿no? Desde hace ya algunos años comenzó a ser una instancia también regional de ENDEPA y se suman mujeres del pueblo Ranquel, de La Pampa,
del pueblo mapuche, tehuelche, de Chubut, y mujeres de Chile, de la región de Araucanía y de Santiago. Se van compartiendo las alegrías, los dolores, los sentires de la mujer indígena, así como el respeto y el valor de la vida, entre otros, ¿no? Y después está también la realidad indígena en los contextos urbanos. En la actualidad, ustedes saben, hermanos, hermanas indígenas que por diferentes motivos se han ido a vivir a centros urbanos y es necesario ofrecer espacios donde se fortalezca la identidad cultural, espiritual del pueblo mapuche, que no se vaya invisibilizando en medio del pueblo, ¿no? de la urbanidad. Desde hace un tiempo, para nosotros, desde DIPA, constituye esto un gran desafío y el que no siempre podemos encarar, ¿no? Hay algunos intentos en los pueblos del interior donde vivimos, pero, por ejemplo, nos preocupa que en las ciudades más grandes, Neuquén y otras, no hemos podido dar espacios que se ofrezcan desde la iglesia, ¿no? Para compartir y acompañar a tantas familias mapuches que por diferentes motivos se trasladan a la ciudad y van perdiendo de a poco su identidad que les da sentido a su pertenencia y a su cosmovisión. En cuanto a la asesoría jurídica, muy importante, como les decía, para INDEPA y para el EDIPA, desde 1994 se brinda a las comunidades mapuche lo que, por supuesto, las comunidades que lo requieran, el servicio de la asesoría jurídica, entendiéndola esta asesoría como una parrilla de 3 patas. Son parrillitas muy comunes acá en el campo, de 3 patas, donde una pata es el abogado, la otra pata es la comunidad y la tercera pata es el agente pastoral de la zona, ¿no? El misionero o misionera. Si estas 3 patas no trabajan unidas, articuladas, no se puede sostener el servicio jurídico. Bueno, a lo largo de estos años hemos llevado adelante capacitaciones legales en las comunidades, hemos realizado cursos para promotores legales de las comunidades, que durante 3 años recibieron formación en legislación indígena, y se llevan adelante diferentes demandas también en la justicia, contando en la actualidad y desde hace ya varios años con la presencia y el aporte técnico de Germán Zúñiga, que además de ser abogado mapuche, es miembro de nuestro EDIPA desde su adolescencia, cuando su papá lo llevaba a nuestras reuniones, don José Zúñiga desde Las Coloradas. Y para terminar, el otro gran objetivo de nuestro equipo es el cuidado de la casa común. Ustedes saben que el modelo extractivista que venimos sufriendo en nuestro país y en toda Latinoamérica, como hacía referencia recién Viviana, afecta de manera directa a los territorios indígenas. Como creemos que como cristianos no podemos mirar para otro lado cuando está en juego la defensa de la vida. Proyectos de minería a cielo abierto, de hidrocarburos no convencionales a través del fracking, geotermia minera, soja, agrotóxico en otras zonas, etcétera, etcétera. Creemos que son los nuevos desafíos que el anuncio de la buena noticia nos presenta. Nos preguntamos como equipo, como iglesia, si realmente podemos anunciar a un Dios de la vida si no nos comprometemos en serio en la defensa de esa creación, casa común, de la que uno es parte y que Dios espera que cuidemos, que valoremos, que respetemos y que siga generando vida. Lamentablemente, muchos de nosotros hemos aprendido el relato del Génesis, de la creación, con una mirada, como se dice, antropocéntrica, que nos ha hecho tanto daño. Creemos infantilmente que somos los dueños de la creación. Y eso nos pone en un lugar muy equivocado.
Ese sentirnos dueños nos vuelve autoritarios, nos vuelve dominadores, nos vuelve destructores, impiedosos, y eso va creando sociedades cada vez más mercantilistas, más individualistas, más consumistas, donde todo pasa por la sed de tener más, de ser más, sin respetar el equilibrio de la naturaleza que también nos enseñan los pueblos originarios. Bueno, desde esta mirada es que participamos, los equipos locales nuestros, activamente en asambleas de vecinos que se autoconvocan desde diferentes sectores, pero con un mismo objetivo, cuidar y defender la madre tierra. Termino, hemos organizado en este aspecto, en todos estos años, y lo seguimos haciendo, diferentes instancias de reflexión, de capacitación sobre crisis climática, Laudato Si. En la actualidad estamos releyendo, de acuerdo a nuestra realidad, la carta del Papa Francisco, querida Amazonía, y por sobre todas las cosas compartimos información de todo esto con las comunidades para que también puedan estar asesoradas y después decidan su futuro con responsabilidad y con dignidad. Bueno, este es el caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre José. Muchísimas gracias por su testimonio. Muchas gracias, Viviana, por haber estado antes. Les recordamos que luego va a haber un panel de preguntas, ¿sí?, y de inquietudes que podrán ser respondidas por ustedes. Así que a las personas que en este momento están visualizando, que están participando de la segunda jornada de la Semana Social 2020, por favor, vayan anotando las inquietudes, vayan anotando las propuestas que tienen para el espacio. Así luego podemos hacer el compartir y el ida y vuelta con los expositores del día de hoy. Compartan también el link, compartan también la visualización, ¿sí? Ayúdenos a que esto se pueda comunicar y que pueda ser lo más extenso posible el trabajo que estamos llevando adelante de difusión en la Semana Social 2020. En el siguiente orden de ideas le vamos a dar entonces la bienvenida al Padre Obispo Ángel José Macín, que es el presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Aborigen, que fue padre sinodal, como también lo refiriera Viviana anteriormente, así que le damos una muy cálida bienvenida, un fraterno abrazo y unas muy buenas noches. Padre Obispo Ángel, aquí estamos, lo escuchamos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Saludo especialmente a mi hermano Obispo Fernando, a mis compañeros de ENDEPA y a toda la iglesia de Neuquén, una iglesia pionera que hizo punta en todo lo que se refiere a la presencia entre nuestros hermanos indígenas. Es una alegría para mí poder compartir algunas pinceladas, pequeñas experiencias de lo vivido en el sínodo para aportar en la continuidad del camino. Por eso, como título a esta breve presentación, les propongo pensar hacia una iglesia con rostro indígena. Es decir, que lo que reflexionemos, lo que estemos pensando, lo que vamos a concluir también de esta semana social, nos ayude y nos dé un horizonte hacia dónde caminar. Concretamente lo que voy a hacer es compartir algunos apuntes, algunos pensamientos sobre la experiencia y el contenido del Sínodo de la Amazonía, cuyo momento culminante se celebró en Roma en octubre del año pasado. En primer lugar, les recuerdo simplemente que sínodo, la palabra sínodo tiene un sentido dinámico, quiere decir caminar juntos. También en una traducción menos usada, cruzar el umbral o cruzar un umbral juntos hace referencia al discernimiento. Por eso cuando pensamos en un sínodo tenemos que pensar tanto en una reunión cerrada y en algo estático, sino en algo que permanentemente se mueve, ¿no? En el caso del Sínodo de la Amazonia ha sido una iniciativa totalmente novedosa del Papa Francisco. A propósito de lo que decía Viviana hace un rato,
Yo tuve una entrevista con él en 2015 y he podido constatar la evolución de sus pensamientos respecto de toda la cuestión indígena. Los temas principales que ocuparon, los ejes principales sobre los cuales se desarrolló el sínodo fueron la ecología integral, el tema de la cultura, interculturalidad e inculturación, la cuestión indígena y otras poblaciones en riesgo en la Amazonía, y por supuesto un tema muy importante, el tema de la sinodalidad en sus diferentes expresiones. Otra característica del sínodo de la Amazonía es que es un sínodo que conjuga la parte y el todo, es decir, trata de mirar temas que son comunes a toda la iglesia, a toda la tarea evangelizadora y misionera, pero desde una realidad concreta. Y en eso hay una invitación del Papa y una invitación del sínodo a que después de leer y de compartir lo que fue el desarrollo del sínodo de la Amazonia, podamos concretar algunas cosas después en nuestras pequeñas Amazonias, es decir, en los lugares donde estamos. Eso también hizo que fuera un sínodo difícil en cuanto a la metodología y en algunos puntos de discusión. Después lo que quería también compartir y decir es que el sínodo como movimiento dinámico que fue, tuvo distintas etapas, la etapa de la consulta, después la asamblea sinodal de octubre del año pasado, luego la votación del documento final y por último la publicación del documento Querida Amazonía del Papa Francisco. Son hitos que marcan este movimiento que todavía nos va abriendo caminos hacia adelante. Entonces, en lo que sigue voy a tratar de decir dos o tres cosas, dos o tres pensamientos breves sobre cada uno de estos pasos del sínodo. En cuanto al primer momento, a lo que fue el tema de la escucha o la recolección de datos, de aportes, fue una experiencia muy interesante. Estuvo a cargo de la REPAM, que es un organismo, la Red Panamazónica, un organismo de iglesia que se ocupa de la Amazonía no circunscrita en un país, sino la Amazonía como conjunto. Y las consultas fueron muy importantes, más de 80.000 personas participaron de las mismas, sea así en entrevistas individuales como también a través de grupos, de reuniones de grupos y de reflexiones grupales. Así que hay una base de escucha de la realidad, de escucha también de las comunidades indígenas muy importantes. Y yo subrayaría ya indicando como orientaciones del Sínodo de la Amazonia, que una de las cosas que nos deja y que nos enseña para la sinodalidad y para caminar con los pueblos indígenas es el tema de la escucha, es fundamental. Se ha vivido, ha formado parte de la etapa preparatoria, pero también se vivió durante el sínodo. Les comento que en la dinámica, en la metodología que se llevaba adelante en el aula, por disposición del Papa Francisco en el reglamento, había 4 discursos de 4 minutos, podíamos hablar los padres sinodales, peritos, observadores, durante 4 minutos en una lista en la que nos íbamos inscribiendo, y después de 4 intervenciones se hacían 4 minutos de silencio para escuchar y para reflexionar sobre lo que se había dicho. Al principio parecía un elemento más de la metodología, pero a la saga, al final, resultó algo fundamental. Esos momentos de escucha nos ayudaron a ir madurando lo que fue el documento final del sínodo. Por eso la escucha como método, pero
escucha también como actitud es fundamental para cualquier tipo de acción pastoral que tiende a la construcción del reino, pero fundamental para el acompañamiento y el camino junto a los pueblos indígenas. En segundo lugar, quisiera transmitirles o compartir con ustedes un par de experiencias personales de lo que fue la Asamblea Sinodal. Tendría muchas cosas para contarles. Fue un mes muy, muy lindo, muy fuerte, muy intenso, con muchas emociones, pero quiero compartir con ustedes, queridos amigos de Neuquén, fundamentalmente dos cosas, ¿no? La presencia de los pueblos indígenas en Roma, histórica. No digo que antes no hayan estado grupos, personas de los pueblos indígenas de América Latina en Roma, pero una presencia con estas características para participar de una asamblea sinodal, para dar su aporte, para marcar con su presencia también un rostro diferente de la Iglesia, fue algo conmovedor. Algo conmovedor que para otros, algunos habitantes de Roma, eclesiásticos incluso, fue motivo de un poco de molestia y de burla. A eso el Papa respondió, lo habrán visto en los medios, a propósito de una burla que había salido sobre los plumajes que llevaba un indígena del Perú, diciendo qué diferencia hay entre ese adorno y el sombrero tricornio de los cardenales, mostrándonos así entonces que el Evangelio se va haciendo cultura en los diferentes momentos de la historia y que es una falta de respeto reírnos o burlarnos de la cultura de cada uno de los pueblos. Lo otro que quisiera compartir de la experiencia sinodal, de la experiencia de asamblea, fue la presencia de las mujeres, de algunas mujeres indígenas de un modo particular. Tuve la oportunidad de compartir con una mujer indígena en los círculos menores, en los grupos más pequeños, y también escuchar su testimonio y su palabra en el aula. Fue una presencia determinante, les diría. Incluso el Papa Francisco se reunió en 2 o 3 oportunidades con ella para conversar y para ir viendo perspectivas hacia el futuro. Lo que podría decir, la impresión que yo tuve de esto fue que no era una palabra cualquiera la que dijeron estas mujeres, que por lo general eran calladas. Era una palabra amasada a lo largo del tiempo. Como lo dice hermosamente el cardenal Pironio, nuestro hermano, solo merece ser dicha la palabra que fue amasada en el silencio. Y vaya si esta palabra de estas hermanas indígenas no fue amasada en el dolor, en el sufrimiento, en el silencio, en la invisibilización de años. Por eso quisiera compartir con ustedes y destacar la presencia de la mujer en el sínodo. Luego del documento final, les diría yo que fue trabajoso llegar a la conclusión, pero fue importante. En otra oportunidad les podría contar algunas anécdotas en este sentido. Simplemente quería destacar así algunos de los aspectos fundamentales, porque el Papa en Querida Amazonia dice explícitamente que él no va a citar en Querida Amazonia el documento final del sínodo, sino que pide que lo leamos, porque es un documento denso y que tiene intuiciones muy importantes para caminar hacia una iglesia con rostro indígena. Algunas cosas entonces de este documento final, les recomiendo el número 9, por ejemplo, una valoración del mundo indígena magistral, con estas dos expresiones, una ya la mencionó Viviana hace un momento, el buen vivir que es común a muchos de los grupos indígenas
de América Latina. El buen vivir como actitud positiva y como actitud serena frente a la creación, frente a la vida. A lo que añade el documento final del sínodo, que al buen vivir sigue el buen hacer, es decir, de alguna manera, cuando comprendemos el sentido de la vida, después nuestras acciones también se encaminan en la dirección conveniente, en la dirección adecuada. Otro tema que les recomiendo profundizar, al menos de mi parte, es en la categoría de alianza, y allí tendrían que ir a los números 45, 50 y después 74, porque se habla en varios momentos de la Iglesia que tiene que ser aliada de los pueblos amazónicos, especialmente de los pueblos indígenas, frente a las diferentes agresiones que se sufren. Aquí hay una cuestión histórica, se invita a la Iglesia a pasar de ser o de tener una actitud agresiva y de confrontación frente a los pueblos indígenas a una actitud de alianza. Pero subrayo esto porque alianza es más que una categoría sociológica. Para nosotros, para los cristianos, alianza es una forma de decir, una manera de expresar el reino proclamado por Jesús. El Papa Francisco lo va a decir hablando de la cultura del encuentro, pero aquí aparece concretamente la categoría de alianza para profundizar no solo en una acción de acercamiento, sino también en una actitud espiritual interior en relación a los pueblos indígenas. Bueno, en función de una ecología integral, el documento final nos invita, nos exhorta a descubrir el modo amigable con que nuestros hermanos indígenas se acercan al cuidado de la casa común, que no es un modo ingenuo. Cuando el Papa Francisco dice que ellos nos enseñan a cuidar de la creación, que son custodios de la creación, cuando el Papa Francisco dice que ellos nos enseñan del cuidado de la naturaleza, no está diciendo un retorno ingenuo a una situación de vida precaria, pero en la lógica y en el buen vivir, en el modo de ser, en el ethos indígena, hay muchas cosas de las cuales tenemos que aprender. Podemos enumerar algunas: el descanso de la tierra, la propiedad comunitaria de la tierra, y bien, tantas otras cosas que podríamos decir, ¿no? Y por último, respecto de la Iglesia, en el capítulo sobre la sinodalidad, en el documento final se habla de pasar de la visita a la presencia. Para ir concluyendo, me refiero brevemente al documento Querida Amazonia, que es un hermoso texto que nos invita a soñar. El Papa lo que hace aquí es adoptar una mirada diferente sobre toda esta realidad de la Amazonía, una mirada contemplativa que nos vincule y que nos proyecte a la acción concreta. Para simplemente decir o enumerar algunos de los aspectos que el Papa Francisco detalla o propone en Querida Amazonia, él recuerda la presencia indígena, habla de la presencia indígena y del sufrimiento indígena en la Amazonía y en otros lugares, y del riesgo de la extinción de un número importante de grupos étnicos que son denominados con mayúsculas, así con la sigla PIAV, que quiere decir pueblos indígenas en aislamiento voluntario, es decir, aquellos grupos que eligieron apartarse de la así denominada civilización y que hoy son los más vulnerables en la Amazonía. Me decían en estos días, gente con la cual quedamos en contacto,
que la pandemia del COVID está haciendo estragos también en este sentido, ¿no? El Papa hace una relectura y una valoración de la presencia indígena junto con otros pueblos también sufridos de la Amazonia. Después nos invita a tener en cuenta, a aprender de la sabiduría ancestral que el mundo indígena nos propone y que nos ilumina para tratar de un modo amigable con la creación. Finalmente, el Papa nos habla de una iglesia que tiene que inculturarse, una iglesia que tiene que primero dar el paso de la interculturalidad, es decir, el compartir entre culturas, el diálogo o lo que denominamos la cultura del encuentro, ¿no? Y luego se puede avanzar en este camino de inculturación que precisamente está expresado con esta frase, una iglesia con rostro indígena, una iglesia con rostro amazónico. Me parece a mí, es una opinión personal, pero el Papa suele decir las cosas así más como delicadas a través de notas a pie de página. Entonces le recomiendo leer el número 82, nota 120 de Querida Amazonía, donde el Papa dice, en el sínodo surgió la propuesta de elaborar un rito amazónico. Eso allí escondido, que aparentemente o que fácilmente uno puede pasar por alto, está incluyendo muchas cosas. Está diciendo esto de una iglesia con rostro amazónico, con rostro indígena, y está incluyendo también el debate sobre otras cuestiones más delicadas que vaya a saber por qué el Papa no quiso abordar en el documento final o postsinodal. Hasta aquí entonces mi presentación. Concluyo diciendo que el Sínodo de la Amazonía indica un antes y un después en lo que se refiere al camino de la Iglesia cerca o junto a los pueblos originarios. Ya no podemos ser una iglesia de visita, una iglesia que vaya al encuentro para proponer, sino que tiene que ser una iglesia de presencia que vaya asumiendo el rostro de los pueblos indígenas, su color, su etos, su modo de ver, y que eso nos enriquezca a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Ángel, por su presentación. Ahora vamos a dar inicio, como así hicimos en el día de ayer y como seguiremos haciendo en los días subsiguientes de esta Semana Social, a lo que vendría a ser el momento de preguntas, inquietudes, ¿sí?, de propuestas que aquellos que han estado visualizando han ido en el camino de la escucha, reflexionando y anotando para llegar a este momento. Como siempre, le daremos lugar y le damos la bienvenida al Padre Jorge Chicho Cloro, quien llevará adelante este espacio. Buenas noches, Chicho, bienvenido. José María, al Padre Ángel, y como el tiempo es muy breve, el que tenemos para las preguntas, vamos a empezar, así como hicimos ayer, rápidamente a cada uno de ustedes, preguntas más concretas. A Viviana primero, ya que fue la primera que expuso. En este tema de lo que hablan de la interreligiosidad y el trabajo ecuménico, ¿cómo se realiza en la práctica cuando vemos que muchos de los que estamos dentro de la iglesia consideran como a la cultura o a la religión de los pueblos originarios paganos? Entonces como que no tendrían que estar dentro de un equipo ecuménico. ¿Cómo lo trabajan eso? Hablamos de
de ecumenismo, cuando hablamos de interreligioso y de compartir las espiritualidades, creo que tenemos que poner el acento en lo que son las espiritualidades y la manera en cómo Dios se manifiesta a cada pueblo. La manera como Dios se manifiesta a cada pueblo es algo sagrado, que nadie puede, digamos, juzgar, nadie puede estigmatizar. Y bueno, Dios encontró esa manera de revelarse, en este caso, por ejemplo, al pueblo mapuche a través del Guillatún. Y bueno, y yo lo he descubierto a Dios a través de Jesús. Y bueno, comparto ese anuncio y esa presencia de Dios a través de Jesús. No lo conocían, y también el pueblo mapuche me devuelve a mí la manera en que Dios ha revelado a su pueblo. No podemos ser tan cerrados y tener esta mirada tan antropocéntrica de pensar que, digamos, la única verdad, que Dios es tan egoísta que solamente se revela en su plenitud en una sola cultura, ¿no? Así que me parece que tenemos que empezar por ampliar el corazón y abrirnos a la acción del Espíritu. ¿Y el trabajo concreto cómo lo hacen? En las zonas de la región NEA del país, en el noreste, hay muchos pueblos que comparten con iglesias evangélicas, y también hay algunos pueblos, como el pueblo Vía Guaraní, que mantiene, digamos, su propia espiritualidad de su pueblo, ¿no? Entonces, nosotros como ENDEPA estamos queriendo anunciar a un Dios de la vida, ¿no? Entonces, estamos junto a los pueblos en todo lo que hace al cuidado y al respeto y a la valoración y la defensa de esa vida, en diferentes acciones, a través del servicio jurídico, a través de capacitaciones, a través del fortalecimiento de su identidad cultural y espiritual, un poco lo que explicaba el padre José María. Cuando hay comunidades o pueblos que tienen, digamos, otra vivencia de su espiritualidad, vamos compartiendo desde lo que nos une, no hacemos hincapié en lo que nos separa. Si Dios es amor, bueno, trabajemos y compartamos la vida y la defensa de ese amor por el que Dios nos ha creado. Gracias, Vivi. Padre José, acá preguntan, ante la realidad que nuestra provincia sostiene mayoritariamente su presupuesto con las regalías que reciben de la extracción de minerales e hidrocarburos, ¿qué propuesta hace la pastoral aborigen que concilien las necesidades del Estado y de las comunidades? A ver, la repito. la pregunta. La pregunta Sí, es, por favor. ante la realidad que nuestra provincia sostiene mayoritariamente su presupuesto con las regalías que reciben de la extracción de minerales e hidrocarburos, ¿qué propuestas hace la pastoral aborigen que concilien las necesidades del Estado y las comunidades? Bueno, yo creo que hay que sentarse a conversar, ¿no? ¿A dónde nos llevan estas regalías que dicen llegar? Nosotros constatamos que hay, desgraciadamente, mucha dependencia de muchas comunidades con respecto a estas a veces dádivas que da el gobierno y la provincia, ¿no? Con respecto a estas regalías que salen de los hidrocarburos y de otras cosas. Hay mucha, insisto en esto, vemos en muchas comunidades mucha dependencia del Estado, y hay que poner en la balanza quién gana en esto y todo también lo que se pierde, ¿no es cierto? Con esto, ¿no? Sí, y yo que siguiendo esta pregunta, que también la tenía acá, ¿qué propuesta crees vos, José María, que como iglesia, institución, que tenemos que hacer, más que esta en la Semana Social, es con respecto a todo lo que tiene que ver el tema tierras, sobre todo en nuestra provincia?
Bueno, a ver, propuestas. La realidad de la Tierra es muy conflictiva. Hay comunidades que ya tienen solucionado el tema de la Tierra, no son las más, que han recibido de parte del Estado lo que le llaman los títulos de propiedad de las tierras, tanto en invernadas como en veranadas. Pero hay otras tantas que todavía están en el aire, ¿no? Y bueno, y la propuesta es que el Estado tiene que reconocer justamente, reconocer la presencia de esas comunidades por ancestralmente en esos lugares. No queda otra, es el reconocimiento de la presencia de ellas en los lugares que habitan, ¿no? Ahora se ha hecho, se viene ya hace varios años que está la ley 26.160, donde se ha hecho todo el relevamiento en el país de las tierras que ocupan las comunidades, y bueno, acá en la provincia no llegan a 10 carpetas las que se han entregado, ¿no es cierto?, donde el Estado reconoce, ha hecho ese relevamiento y reconoce los lugares que están ocupando y otros que deberían estar ocupando, ¿no? De todas maneras, creo que la pregunta era también por el tema de las alternativas, ¿puede ser? Sí, no, la primera pregunta era como la conciliación, era la pregunta que hacían en Facebook. ¿Cómo se conciliaba esto siendo una provincia que vive de regalías precisamente de minerales e hidrocarburos? En realidad creo que cuando hablamos de sentarnos a conversar en una mesa de diálogo, tenemos que poner todo sobre la mesa, porque también esta explotación indiscriminada que tiene este modelo extractivo, ¿a dónde nos está llevando, no? ¿Qué situación estamos viviendo hoy con esta pandemia? Y mientras todos estamos aislados y todos estamos cuidándonos, las multinacionales siguen teniendo permiso como actividad esencial. Es la época en que más están trabajando las empresas mineras y forestales, destruyendo la selva de la Amazonía, contaminando los ríos y las aguas. Entonces, ¿a dónde va ese modelo? Creo que la cabeza tenemos que cambiar. ¿A qué modelo de desarrollo estamos apuntando? Y creo que como cristianos y cristianas, ahí tenemos mucho para charlar. Gracias, Vivi, José María. Padre Ángel, además de la exposición que estuvo fantástica por la síntesis y todo eso, ¿qué repercusiones cree usted que tuvo el sínodo en Argentina? Yo creo que tuvo repercusiones muy positivas en diferentes regiones. Y lo afirmo porque personalmente me llamaron de distintos ámbitos, así como lo hicieron ustedes, también del NOA y de otras regiones, para empezar a trabajar el documento Querida Amazonia. Yo insisto siempre que Querida Amazonia tiene que ser leído con el documento final del sínodo, como lo dice el Papa, porque si no queda un poco incompleto, ¿no? También de universidades, lo cual me llamó la atención, es decir, donde se cultiva la reflexión, el pensamiento, el estudio. Después no se pudieron hacer, lamentablemente, por la pandemia, pero me pidieron 4 o 5 clases inaugurales y se sigue manifestando este interés. Me invitaron ahora a 3 o 4 encuentros más de este tipo, ¿no? Así que por un lado es un indicio de que el interés, o que esto ha despertado interés. Otra cosa interesante que quisiera compartir con ustedes es que allí en el sínodo nos conocimos con algunas personas un poco más. Una de ellas es Mauricio López Oropesa,
que es el secretario general de la REPAM, y él y otro mexicano, Miguel Cruz, están conversando con el cardenal Jumes y con el Papa Francisco y demás, para ver de qué manera podemos hacer una experiencia no idéntica al Sínodo de la Amazonía, pero una experiencia en esa línea para trabajar sobre estos dos biomas que se cierran aquí en la zona de Reconquista, donde está mi diócesis, que son el Gran Chaco y el acuífero Guaraní. Y ya iniciamos los primeros contactos y las primeras conversaciones con las pastorales sociales de aquí, de algunas de las diócesis, para empezar a encaminar algo que no sabemos cómo va a desarrollarse. Pero aquí hay algo también interesante de Querida Amazonía, y yo creo que del ministerio del Papa Francisco, que es iniciar procesos. Por ahí él, como nosotros, no tenemos respuesta inmediata a todas las cosas si las tomamos aisladas o separadas, pero sí frente a un proceso de degeneración y corrupción, es urgente que lancemos e iniciemos procesos virtuosos, ¿no? Procesos virtuosos que vayan generando un ambiente distinto y que vayan de esa manera influyendo. Así que yo veo con perspectivas positivas, incluso de todo el episcopado argentino, hay interés de que Monseñor Ojea y yo podamos compartir algunas de las cosas vividas en el sínodo. Pienso que en ese sentido el interés está. Esperemos que no decaiga y que podamos dar algunos pasos concretos en el próximo tiempo. Bien, gracias. Y a ver, esta pregunta es para todos. Ayer la tenía que hacer, pero no hubo tiempo, porque la idea es hacerle a todos los grupos. Como esta es la semana social, alguien nos mandó una pregunta que era preguntarle a ustedes qué consideran que debe tener muy claro el objetivo de la pastoral social hoy en este tiempo. Yo te respondo con Angelelli. Quedaron duros. Pero es una pregunta que le hicieron, teníamos que hacérsela a todos los grupos y bueno, ahora quedó, ayer no hubo tiempo, ahora a ustedes se la hacemos, que la última, pues ya pasó el tiempo. Bien. Bueno, sí, yo creo que... Sí, vos, Jorge. No, por favor, primero. No, bueno, como decía el pelado Angelelli, ¿no? Un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Creo que es tiempo de, como iglesia también, ser uno más junto a diferentes organizaciones y grupos que están acompañando la realidad. Creo que tenemos que tejer redes, es muy importante. Gracias, Vivi. ¿Alguien más? Sí, yo simplemente quería decir que la dimensión social ha sido descuidada, lamentablemente, no descuidada, sino separada del anuncio del Evangelio en determinados fragmentos de la historia de la Iglesia. Y hoy necesitamos descubrir y redescubrir con mucha fuerza que somos seres sociales y que, por lo tanto, el Evangelio, uno de los ambientes que tiene que impregnar es el ámbito social. Un cristianismo que no sea social no es cristianismo, no es reino de Dios. Así de simple. Muchas gracias, Padre Ángel. Bueno, ya pasamos a Donald. Y gracias a José María, gracias a Viviana, gracias Padre Ángel por acompañarnos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a los expositores de hoy, a Viviana, al Padre José y al Padre Ángel, ¿sí? Así que gracias, Chicho, nuevamente por tu intervención, como siempre. Y ya vamos llegando al final de este segundo día de la Jornada Social 2020, bajo el lema llamados a remar juntos. Para mañana, ¿sí? Así ya vamos poniendo prestos el oído y abriendo el corazón para escuchar un nuevo espacio en el día de mañana. Vamos a tener al equipo de Pastoral Carcelaria, va a estar exponiendo el Padre Paco Flynn y Elsa Rosillón,
y vamos a estar escuchando un espacio que comienza a caminar de a poco en nuestra iglesia diocesana, y es una propuesta de conformación de equipo, Mujeres para Mujeres, en el abordaje y acompañamiento de las violencias domésticas. Así que vayamos compartiendo lo que hemos escuchado en el día de hoy, vayamos compartiendo lo que estamos haciendo en esta Semana Social 2020, vayamos compartiendo el lema llamados a remar juntos, compartamos el link, invitemos a todos nuestros hermanos y hermanas de las comunidades que por allí no están noticiados para que participen, para que estén en el espacio, para que puedan escuchar y para que después puedan formular sus preguntas y todas aquellas inquietudes que puedan llegar a ser discernidas en el término del espacio. Que tengan muy buenas noches, que tengan un buen descanso, los esperamos mañana, nos vemos mañana si Dios quiere. Adiós.